Mi nombre es Mendoza Fabricio, de cuarto año, y les voy a explicar uno de los temas que, bueno, pese a la situación mundial que ya todos conocemos, pudimos llegar a ver este año. En tecnologías electrónicas vimos la ley de Ohm. Esta ley tiene el nombre del físico alemán George Ohm, que en un tratado publicado en 1827 halló valores de tensión y de corriente que pasaban a través de unos circuitos eléctricos simples, que contenían, una gran cantidad de cables. Él expresó una ecuación para explicar sus resultados experimentales. Esta es la ecuación que nosotros conocemos como la ley de Ohm. En ella se relaciona el valor de resistencia de un conductor con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Qué nos explica esta ley? ¿Qué nos quiere decir? Que la corriente que pasa por el circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga estable. Ahora bien, para seguir adelante, necesitamos tener en claro algunos conceptos. Uno de esos conceptos es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material y se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente se le denomina intensidad de corriente eléctrica. Eso es muy importante. Y según el sistema internacional, la unidad de medida que se utiliza para la corriente eléctrica son los amperios, que también lleva su nombre por un científico que ahora no vamos a entrar en detalles porque no viene al caso. Otra de los conceptos que tenemos que tener claro es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es el potencial eléctrico expresado en voltios, es una unidad de medida. Y el potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por una unidad de carga, para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Y el otro valor que hay que tener en claro es la resistencia, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Y esta se mide en ohmios, que llevan su nombre justamente por George Ohm, que fue el que relacionó estos tres valores. Volviendo a la ley de Ohm, la ecuación que nos queda, la ecuación que él plantea, sería la siguiente: sería intensidad de corriente igual a voltaje, o potencial eléctrico expresado en voltios o voltaje, sería lo mismo, dividido resistencia, ¿sí? Para ser más claros, esto sería la intensidad de corriente, esto sería el voltaje y esto sería la resistencia. ¿Por qué hay que tener claro qué significa cada letra? Bueno, porque una vez que tenemos esta ecuación, se puede variar para sacar los valores de lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos sacar el valor del voltaje, la ecuación la modificamos y hacemos intensidad de corriente por resistencia y nos va a dar el valor de voltaje. Si nosotros queremos saber el valor de la resistencia, hacemos el voltaje dividido la intensidad de corriente y nos va a dar como resultado el valor de la resistencia. Y si queremos saber el valor de la intensidad de corriente, hacemos el voltaje dividido la resistencia. Y de esta manera podemos obtener los valores que a nosotros se nos pida o que queramos saber. Muchas gracias por su tiempo.